Roya suena a campo, suena a pájaros, suena a mucha fiesta también, suena a ciudad y suena como a ese choque entre esos dos mundos. La Roya suena a esa inmersión en la naturaleza, en el campo, a café, al olvido, a ese contraste entre lo rural y lo urbano. A mí La Roya me suena mucho a detalle y es algo que se cuidó mucho durante todo el proceso de postproducción. ¿Qué lugar iba a tener cada uno en el universo sonoro de la película? Usamos muchos sonidos para el fuera de campo con un alto contenido narrativo. Más allá de brindar contexto, buscamos que cada uno de esos sonidos que estaban por fuera de la pantalla, que expandían lo visual, nos contaran parte de la historia, nos contara de los personajes, de las situaciones, de lo que estaba sucediendo allí. Ya veníamos de un proceso previo que era Tierra Mojada, que fue un cortometraje muy sonoro desde lo natural también, con mucha presencia del sonido. Y eso también fue como una base conceptual para muchas escenas que trabajamos, por ejemplo la escena del chamán. Y es como ese caos planteado desde la naturaleza, que la naturaleza de por sí es caótica, pero ahora llegar a un caos mucho más elevado, de casi que catártico entre el hombre y la naturaleza y cómo está esa relación desde el sonido. Jugamos con sonidos orgánicos que rodean al personaje, nos rodean con diferentes perspectivas, que todo fuera como un camino, un viaje, y que nos sacara un poco de esa realidad y nos metiera en esa lucha, en esa batalla interna que tenía el personaje en ese momento. En algunas escenas, por ejemplo la escena inicial en la que vamos llegando, tocó hacer como un diseño profundo y sobre todo como entendiendo que ese movimiento tenía que sentirse también desde el sonido, que no era un sonido estático que estaba todo el tiempo ahí, sino que el sonido tenía que ir cambiando a medida que el plano se iba moviendo y que íbamos entrando a la casa, entonces entraba una gallina, un gallo y luego el radio. Entonces era como pasar de ese monte a un ambiente cotidiano y casero de un campesino que está escuchando radio. Fue un diseño que trabajamos mucho y hacer que fuera lleno de texturas, cambiante, y que no fuera simplemente como una base sonora plana sonando todo el tiempo. Demostrar la diversidad de pájaros, de grillos, de insectos, de cómo mostrar esa naturaleza que no necesariamente estamos viendo, pero que siempre está ahí. Ahí hay un montón de texturas, de acciones, de cosas pasando. Un rodaje complejo, precisamente por enfrentarnos como a ese entorno que de alguna forma era muy hostil pues, para nosotros como equipo. Y fue un rodaje muy sonoro, intentamos como ser muy fieles a ese sonido de esos espacios, que también es un sonido muy cambiante. En el sonido directo hay algo muy particular y es que la mañana no suena igual a la tarde o en la noche, y mucho más en la parte rural. En la mañana puedes escuchar pájaros, al mediodía un poco más calmado, y al final de la tarde más grillos, insectos. Recuerdo mucho una escena que fue la última que grabamos, que era una escena muy importante para la película porque era una conversación de ellos dos en un mirador, en un encuentro. Como a las 4 de la mañana la empezamos a rodar porque llovió toda la noche y empezaron a meterse los gallos. Entonces era una escena nocturna llena de gallos y era un gallo por acá y le respondía a otro y otro y otro. Entonces yo le di como la indicación a los actores de que si escuchaban que un gallo iba a cantar, que más bien le dieran el tiempo como si estuvieran pensando para responder. Y era una lucha entre gallos, voces. Yo decía como yo no sé cómo vamos a hacer esto en postproducción. Hay que sacar todos estos gallos porque esto es noche. Esa fue un poco estresante desde el sonido. A mí a veces sí me hace falta el pueblo. Entonces, ¿por qué no se regresa? Eran exteriores rurales, donde hay pájaros, donde hay río, donde hay sonidos muy autóctonos. Entonces el reto de esto fue como hacer una conservación de este sonido, pero también hacer una limpieza de lo indeseado. Entonces hacer como un equilibrio entre estas dos fue un trabajo minucioso, casi quirúrgico, que se hizo desde el equipo de sonido. Y había un par de locaciones que dentro de la historia estaban más alejadas de la civilización, pero en la locación real se escuchaban a veces carros o personas muy cercanas hablando o ruidos de máquinas. Entonces, como minimizar esto fue un reto complejo. En el caso de los ambientes, lo que nosotros queríamos lograr era generar esa sensación de inmersión natural, porque la historia se desarrolla en el campo, en la naturaleza. También queríamos dar esa sensación de soledad.
Entonces, para lograr esto, utilizamos mucho los sonidos grabados de los ambientes en campo y se hizo una selección de cuáles eran los que mejor funcionaban para lograr pues nuestro objetivo. Cuando están empezando a armar equipo de luces, ensayando con los actores, me voy con un grabador portátil y hago algunos ambientes para ir enriqueciendo y armando un banco de sonidos para que en postproducción puedan crear todas las atmósferas y todos los universos necesarios. No solo para usarlos dentro del montaje sonoro, sino también como fuente de investigación, para que fueran verosímiles y al mismo tiempo, digamos, congruentes con la historia. Nos dio una ventaja y es tener un sonido más real y más natural de la película y de su universo, pero al mismo tiempo implica un reto adicional que es hacer convivir ese sonido directo con el Foley. Entonces ya el Foley no lo podemos grabar ni editar ni pensarlo como un elemento solo, sino como un elemento que tiene que convivir con otro ya existente. Entonces hay que grabarlo de una forma que suene muy parecido a como está el directo, editarlo muy preciso con como está el directo, que es un reto adicional, pero que en últimas creo que rindió sus frutos porque ambos conviven muy bien dentro de la película. El Foley de La Roya lo realizamos minuciosamente, mirando en detalle las escenas y lo que representa cada personaje. Otras de las escenas que pudimos reforzar en cuanto a sonido fue la cabina de cable aéreo, donde es casi que artesanal y representa como cierto peligro, ¿cierto? Cogimos objetos como de latas, de maderas y empezamos a hacerle unos movimientos fuertes para que terminara de completar lo que representa este cable. Marca esa distancia del campo, esas dificultades que se dan en lo rural, esa constante amenaza, y tratamos de trabajar esto de una forma cuidadosa. Creamos sonidos muy complejos allí que lograran transmitir esto y que le dieran trascendencia a este elemento e inclusive a la locación y a lo que sucede alrededor. Uno siempre siente que necesita más textura, más voces, más. Me acuerdo mucho de la escena de la quema, que están los campesinos yendo como a quemar el cafetal. Y yo decía como, madre, necesitamos más voces, necesitamos... ¿Cómo sonaría esta escena? Esta escena no es silente, ellos no van simplemente en silencio, son voces como de trabajo. Y nos paramos acá todos a gritar como campesinos y a andar en círculos y a... Fue gracioso, pero creo que logró la textura que necesitaba, y era como de ruidos, de no escuchar al uno al otro, de gemidos a distancia. Un poquito de eso. Queme por ahí con cuidado, que no se vaya a subir. Y esa grabación de Wallace de diferentes voces la hicimos con el sonidista del directo, quien trabajó todo su kit, y eso nos permitió tener un sonido más orgánico, más flexible y que se integrara mejor con el resto de los elementos ya en mezcla. Era lo interesante, pues, la transición entre el campo y la ciudad, que también está atravesada por el pueblo, por las cantinas, por esa música intradiegética, que también fue un proceso interesante con música corriente, que hizo como un trabajo de composición de muchas de las canciones que suenan en las cantinas, suenan en los radios. Y ya la fiesta final, que sí es como este estalle, boom, que es como el ruido y el sonido así, que se siente que fue una decisión muy consciente, ¿cierto? De que esa fiesta retumbara y como que de verdad lo despierta a uno cuando la ve. Lo profundo, ¿cierto? Las profundidades, las tinieblas desde el agua también. Y hay algunos momentos salidos de la realidad, los sueños del Guayacán, la escena del chamán, inclusive hacia el final el tema de la fiesta roja y la piscina. Son momentos que se salen de esa realidad, pero que hacen parte del interior de Jorge, de la cabeza de Jorge, de esa lucha que está allí en su interior. Hay música de fondo, hay gritos, hay unos disparos, hay pólvora, y creo que se logró como un balance muy bueno con ese tipo de escenas entre sonidos y música y cosas que tienen mucho impacto contra otros momentos que son un poco más silenciosos y tienen mucho detalle. Y ya llega uno como a enfrentarse a la mezcla, que es como esta parte en la que ya toca como poner unas jerarquías en términos de cuáles sonidos van a estar por encima de cuáles. También es una decisión que
es compleja y bueno, como que esa construcción es bacano porque es un diálogo también, es un diálogo entre cómo cada uno empieza a percibir la película desde el sonido, o qué siente y empezar como a llevar a la superficie lo que va a representar de mejor manera la película en términos sonoros. Otro aspecto a rescatar de la peli es la mezcla, donde nada hubiera valido hacer este trabajo en diseño sonoro de tener tanto detalle en todos los elementos sonoros de la película si no se hubieran aprovechado en la mezcla. Creo que es una mezcla muy bien lograda, muy dinámica entre los momentos un poco más silenciosos de la película hasta los momentos más fuertes donde se logra ese impacto y esas diferencias con el resto de elementos sonoros de la peli. En mezcla tratamos de ser muy inmersivos, con sonidos que se abren, se cierran según las escenas, jugamos mucho con perspectivas, jugamos mucho con estar realmente inmersos allí en el campo o en ciertas escenas, inclusive dentro de la cabeza del personaje. Cómo transicionamos a la parte del Guayacán y la salida de este es un ejemplo de cómo se transforma el sonido, cómo se le dan diferentes usos y cómo lo volvemos dinámico. Esto genera pues un impacto y nos ayuda muchísimo también con la narrativa y con hacer sentir. Yo tenía un gran interés en poder mostrar las texturas del sonido que hay. Cuando te vas moviendo no es un sonido estático, a medida que vas caminando se van agregando, alejando. Sonidos sutiles, más fuertes, con diferentes posiciones en el espacio y eso fue lo que nos ayudó a que cada escena tuviera ese movimiento, que cada escena se fuera transformando y que la historia se fuera contando también con el sonido. Creo que lo que se logró ahí fue un trabajo muy articulado y creo que el resultado fue muy bueno. Porque es que el sonido es protagonista de la película. Yo quería que ese sonido, que esa naturaleza que estaba ahí, esa es la banda sonora más brutal que yo puedo encontrar. Yo cómo voy a poner algo encima de esto si finalmente esto me está narrando desde otro espacio, ¿cierto? Y creo que con todo el equipo logramos un trabajo increíble, darle una dimensión, una trascendencia a la película desde lo sonoro también y al final queda una experiencia sonora muy interesante que vale la pena verla y escucharla en una sala de cine.